Continuamos nuestro programa y está con nosotros Jorge Riesco, presidente de Sonami. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Pues, no, gracias a ti. Bueno, vamos a hablar obviamente de minería y me gustaría partir por cuál es la visión que tienes hoy sobre cómo se está metiendo el Estado en la minería. ¿Les parece que es una alianza sana o faltan cosas ahí? A ver, aclaremos que el Estado está hace mucho tiempo en la minería. De hecho, desde la Sociedad Nacional de Minería, con nuestros 140 años, Sí. hemos apuntado muchas veces a que el Estado entre en algunos aspectos de la minería. Fue así como en los años 30 y tanto se formó la Caja de Crédito Minero, que fue la primera institución de fomento de la pequeña minería en Chile. Después se hizo una fundición, ¿no es cierto? Hoy día Paipote, se creó la Empresa Nacional de Fundiciones, Sí. se fusionaron las dos y dieron origen a la Empresa Nacional de Minería. Hoy día el Estado es parte del ecosistema minero. Fuerte, existe Codelco, ¿no es cierto?, que fue la que tomó todas las minas de la nacionalización. Sí. Y también es un actor importante y la verdad es que entre todos interactúan y forman lo que nosotros llamamos el ecosistema minero. Entonces, la gracia sí ha sido de que el Estado ha estado en aquellas situaciones en donde los privados no están, reconociendo un espacio para los privados, ¿no es cierto?, pero ocupando muy bien el espacio propio. Entonces, si tu pregunta apunta a que hoy día hay una pretensión del Estado exactamente, a esa que tiene explotar a todos un poco minería, ¿no es asustados, cierto? porque de alguna manera el mundo privado, porque sabemos que la explotación, todo lo que requiere la minería, evidentemente viene de afuera, digamos, son los inversionistas de afuera los que están. Sí, sí. Mira, principalmente esto se ha dado en torno a la discusión del litio. ¿Ah? El Estado tiene una pretensión a través del gobierno, ¿no es cierto? Lo que ha dicho es que ellos quieren formar una empresa nacional de litio y hacer directamente una explotación. Sí. De alguna manera dirigir el trabajo. Ahí nosotros tenemos una diferencia. Nosotros creemos que hay situaciones distintas en el litio y sobre todo la más distinta es aquella en donde hay zonas donde los privados tienen concesiones mineras. Y en esas concesiones mineras hay existencia de litio que ya está probada. Y según nuestra opinión, lo que debiera hacer el Estado de ahí es recurrir a los mecanismos que la misma legislación establece para darle la oportunidad a esos privados de desarrollar esos proyectos, independientes de que Codelco, Enami puedan tener sus propios proyectos en concesiones propias o todo lo que se está desarrollando en la zona del Salar de Atacama, que es de propiedad de Corfo y Corfo lo puede arrendar a quien quiera. ¿Ah? Pero ahí tenemos una diferencia porque nosotros no sabemos de qué manera el Estado pretende materializar ese interés, porque va a entrar en conflicto. Sí, porque se hizo todos recordamos el aviso del presidente Gabriel Boric, que habla del litio, ¿cierto? La nacionalización del litio, lo cual también provocó un movimiento hasta como Chile está puesto hacia el mundo en la minería. Entonces afectó directamente, no sé si afecta realmente, pero de alguna manera sí, ¿no? Yo creo que sí afecta, porque una cosa es el discurso cuando sale en la autoridad, el ministro Marcel va a Estados Unidos, ¿no es cierto?, y vende Chile como un gran país para recibir inversiones, va el presidente a Europa, ¿no es cierto?, y hace lo mismo, y sin embargo cuando llegamos a tener que definir cómo hacemos las cosas, tratamos de que los privados no tengan el espacio que naturalmente debieran tener. Nosotros creemos que aquí podrían liberarse varios proyectos de litio especialmente si acudiéramos nada más que lo que tenemos hoy día vigente. ¿Ah? Y eso sí pasa por, de alguna manera, cambiar un poco el paradigma, digamos, que hay en el gobierno acerca de cómo tiene que ser la minería, incluso cómo tiene que ser la minería estatal. Sí, ahora hay un tema ahí con el tema de la tramitación de los permisos, etcétera, que se complejiza muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Hemos resaltado este tema en innumerables ocasiones. O sea, tenemos tiempos de tramitación sobre 1.400, 1.450 días de tramitación. Es muchísimo. Son muchos años y las inversiones no necesariamente esperan tanto. Ahora, esto es transversal porque estamos hablando de grandes proyectos con grandes plazos
pero también a nivel de pequeña minería hay demora. El pequeño minero normalmente cuando tiene una oportunidad tiene que estar trabajando al mes siguiente, a la semana siguiente, ojalá, ¿no es cierto? Y los permisos se le están demorando 6 meses o un año incluso. Entonces, Sí. la verdad es... Pero eso tiene, a ver, evidentemente la economía tiene que ir de la mano del medio ambiente, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente. Sin Pero, y eso yo entiendo que está absolutamente claro de parte de la minería. Pero a veces uno al escucharlos y ver las situaciones que van pasando, y por ejemplo lo mismo que pasó con Dominga, que eso pareció muchas cosas. Eso fue un golpe igual muy importante. Entonces, porque otros proyectos más chicos se vieron afectados por el tema de Dominga. Fue muy fuerte, sí. Hay una planta en Catemo, ahí en la quinta región, que lleva 50 años haciendo lo mismo, y para la última extensión de su plazo de duración, casi lo rechazan. Entonces, y ahí compran minerales de pequeños mineros, benefician minerales del ENAMI. Entonces se produce un trastorno. Yo creo que el problema no es el cuidado del medio ambiente, nosotros eso lo tenemos asumido. Es como el tema de la seguridad de las personas que trabajan en minería. Para nosotros eso es un valor. Y por lo tanto, exacto, y por lo tanto no se transa, e incluso se mete, digamos, en toda la línea de elaboración y de ejecución de los proyectos. Es una variable que está asumida, que está internalizada. Entonces, pero otra cosa es el papeleo en torno a acreditar, digamos, ciertas circunstancias que satisfagan algunas autoridades o algunos funcionarios. Y ahí es donde hay la diferencia, porque hay demasiada diferencia de criterio y hay una inseguridad acerca de lo que se va a aprobar o no. Entonces eso es lo peor de todo. O sea, además de lento, uno llega al final del proceso y recién ahí se sabe si va a cumplir o no va a cumplir el criterio que le están dando. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de revisar el sistema que tenemos y tratar de darle más certeza y más celeridad. Yo creo que con eso ganaríamos mucho. Eso paga cualquier cosa. Eso es anticipar los flujos de los proyectos, las utilidades, las ganancias, los ingresos, de una manera tal que si pudiéramos llevarlo a la mitad o a un tercio, ganaríamos años de actividad, digamos. Entonces, ahora, y el tema de la demanda, ¿somos capaces de entregar esa producción? Nosotros solo yo creo que no. Yo creo que vamos a tener que contar con que haya en otros países. La verdad que se estiman aproximadamente 6 millones de toneladas de cobre fino, por ejemplo, en cobre, adicionales a lo que hay hoy día para el año 2030. Chile entero está produciendo este año alrededor de 5.300.000 toneladas de cobre fino. O sea, es más que duplicar lo que nosotros producimos. Tenemos un nivel de reserva, antes era un 30%, hoy día los últimos reportes hablan de un 21% de la reserva a nivel mundial de cobre. Si pudiéramos aspirar a cumplir esos, entre un tercio, una cosa así, deberíamos producir 2 millones adicionales de toneladas. Ahora, lo interesante es que cada millón adicional de toneladas de cobre fino producida, ¿no es cierto?, por el sistema privado al menos, significa una recaudación para el fisco de alrededor de 1.300 o 1.400 millones de dólares a los precios de hoy día, ¿no es cierto? Y eso es mucha plata, es mucha plata. Si le sumamos a eso que las estimaciones para la industria del litio hablan de, no sé, entre 2.700 y 3.200, 3.300 millones de dólares de contribución al fisco, si pudiéramos reproducir las mismas condiciones que en el Salar de Atacama, tenemos 4.000 millones de dólares que podrían estarse recaudando, ¿no es cierto?, para todas las necesidades que se quieren financiar. Entonces yo creo que realmente hay que plantearse en serio lo que estamos dejando de ganar, lo que estamos dejando arriba de la mesa, no porque alguien se vaya a hacer rico con eso, sino que porque lo que significa de beneficio para el país es enorme, porque además eso es solo para el fisco. Imagínate lo que se queda en todos los servicios, remuneración, exacto. Exactamente. Entonces, es una cosa que nos podría realmente cambiar la cara y podríamos tener un boom asimilable a la de los años 90, en donde fuimos capaces en el sector privado de multiplicar por 4 la producción minera en Chile. Sí, bueno, te quería ver, me llegaron hartas cosas en estos momentos que te quiero preguntar, pero tiene que ver, ¿qué está pasando realmente con Codelco? La situación
económica de Codelco. Bueno, Codelco hemos dicho, no sé cuál es su situación económica de detalle, digamos, se sabe que tiene deuda, se sabe que va a producir mucho menos de lo que tenía considerado en sus programas, que los programas estructurales se han ido atrasando en su ejecución, que es una parte súper delicada cuando se hacen programas. Las programaciones andan por un lado, pero a veces el hecho de llevarlas a la práctica y a la operación es lo difícil. Y bueno, y Codelco no es distinta a cualquier empresa, entonces tiene esa dificultad de que han tenido que atrasar sus proyecciones, etcétera. El vicepresidente saliente decía que recién en el año 2030 iban a poder recuperar o llegar a las producciones que se habían estimado con los proyectos estructurales. Entonces yo creo que eso a todo el ecosistema minero que hablábamos antes nos preocupa, porque es un actor importante, es una fuente de ingresos para el Estado, ¿no es cierto? Y además tiene impacto Codelco, como la empresa de cobre más grande del mundo, tiene impacto en una serie de situaciones. Las negociaciones que hace Codelco en materia de cargos de fusión y refinación para sus productos, por ejemplo, los precios que fija del ácido sulfúrico, son todas cosas que el ecosistema después, digamos, o aprovecha o sufre. Entonces, nosotros estamos pendientes, a nosotros nos importa lo que pase con Codelco y queremos que le vaya bien, de todas maneras. Obvio, todos queremos eso. Sí. Con respecto al litio, que en algún momento decían, incluso, no sé, hasta Elon Musk no se refería exactamente a nosotros, pero como que de alguna manera nosotros, claro, podemos tener todo lo que ricos, millonarios en minerales, ¿cierto? Sí. Pero si no se ocupa, como no se hace lo que corresponde, o sea, es como no tener nada. En el fondo da exactamente lo mismo. Y esa visión está clara ahora con el cambio también de ministra de Minería. Eso ha ayudado, la ven mejor. No voy a entrar en comparaciones con la ministra anterior, porque era muy amiga nuestra también, digamos, ¿no? Siempre obvio, tuvimos una estupenda relación. Y la verdad que también ella tuvo, digamos, un esfuerzo importante y tenía un interés, digamos, porque la minería le fuera bien. Eso yo no lo pongo en duda. Pero igual se le cuestionó a veces en ciertas entrevistas que hizo al principio, recuerdo, como que no tenía, como que proyectaba que a ciertas cosas no había claridad, como por ejemplo con el litio. Sí. Que no teníamos conocimientos en Chile. Eso puede ser así, pero además convengamos de que ella es parte de un gobierno en donde hay una indefinición también. Entonces quieran pedir a la ministra si no tiene instrucciones, o por último no le dan el campo como para desarrollar una estrategia, ¿no es cierto? Pareciera que en las actuales autoridades hay un mandato un poquito más fuerte, un poquito distinto, ¿no es cierto? Lo que nosotros esperamos es que además ese mandato se pueda expresar en algunos cambios, en algunas especificaciones de la estrategia que permitan realmente concretar proyectos. Entonces ahí nosotros vemos la diferencia, vemos que si se hizo un cambio total en el ministerio, partiendo de la ministra, la subsecretaria, el vicepresidente ejecutivo de ERAM incluso, que lo que se busca es hacer un giro, darle un nuevo impulso al tema y tratar de abandonar un poco a lo mejor algunas trabas que había en la discusión, que hoy día podrían no estar, siempre que las autoridades se alineen y se pongan, digamos, a trabajar para el mismo lado. Nosotros queremos ayudar en eso, de todas maneras, y tenemos alguna idea, y ojalá que nos escuchen o que nos escuchemos, digamos, entre todos. Sí, porque también hace unos días tuvieron la cena. Sí, el jueves. El jueves pasado, sí, exactamente. Sí. Sí, estaba jugando la Unión Española con la Chile porque el presidente hizo con la Católica. Con la Católica fue. Sí, porque el presidente de la Católica, igual que yo. Ah, no es de la U, el presidente no, es de la de Católica. la Católica. Es cruzado. Por eso. Desde que tengo uso de razón, me dijo él. Bueno. Sí, bueno, pero recuerdo que estaba ahí. Y él muestra de alguna manera en su cómo se refiere también a que no han sido fáciles las relaciones. Sí, bueno, él partió con una broma diciendo que no iba no estaba muy contento porque la Católica iba perdiendo en ese momento, al final empató. Sí, pero sí nos asustó porque yo dije, ¿qué dije? Sí, yo también cuando lo empecé a ver dije, ¿qué pasó? Sí, bueno, pero no, en la realidad, el pensamiento de hoy del gobierno es un gobierno de izquierda. Evidentemente para la economía, para el crecimiento, siempre
uno piensa, y es claro, si es de derecha, evidentemente van a fortalecer la parte económica porque es lo fundamental, digamos, para que funcione. Ahora, estando en este gobierno, ¿se les ha complicado un poco más? O, por ejemplo, también con el tema de la recesión económica, etcétera, todo lo que hemos vivido en Chile. ¿Qué ha pasado con los proyectos? ¿Hay proyectos que se han parado? ¿Hay inversiones que se han abandonado? ¿Hay menos inversión hoy? Sí, bueno, son muchas preguntas en una, pero la verdad que sea un gobierno izquierdo o derecha es una cosa bien paradójica, Carla, porque mira, nunca la minería tuvo más desarrollo de sus políticas de fomento que en gobiernos de izquierda. Lagos fue el responsable de se dictara el primer decreto que reconoció una política de fomento para pequeña y mediana minería. Pero es que Lagos tiene una relación con los empresarios fantástica, o sea, Lagos hizo muchas él cosas entendió, económicamente hablando. Claro, lo que pasa, como te decía antes, nosotros contamos con el Estado para algunas cosas. Y si el Estado está metido, que lo haga bien. Y fíjate que yo te tengo que decir que en gobiernos de izquierda el funcionamiento del fomento para la minería ha andado mejor porque pareciera que no se discute. No sé, yo no sé si en la derecha hay una especie como de complejo con esto a veces, de que el Estado esté metido o se relacione con actividades productivas. Sí. Pero para nosotros es un tema resuelto. Entonces, que lo hagan bien. Y en los gobiernos de derecha no se ha hecho tan bien como en los gobiernos de izquierda. Entonces, sí, pues pasa eso. Ahora, lo que nos preocupa de un gobierno de izquierda no es ese aspecto, sino que más bien que se ideologice un poco algunos temas. Claramente el tema del litio, que hoy día es un ejemplo en eso, es complicado porque de alguna manera hay gente en el gobierno hoy día que no quieren dar los espacios, parece, para que los privados desarrollen la parte que les correspondería hacer. Entonces, esa es la parte complicada, pero no tiene que ver con derecha e izquierda. Aquí el ecosistema del que hablábamos tiene que funcionar bien y el Estado tiene un rol súper importante. Y el hecho ahora del cambio de las autoridades, del respaldo que se le quiere dar nuevamente al fomento de pequeña minería y qué sé yo, es el resultado de entender muy bien cuál es el rol del Estado en esa parte. Y el resto, bueno, tenemos que lograr, digamos, convencer a la autoridad de todas las bondades que estábamos hablando, no solo en términos de recaudación, sino que en términos de poder incorporar tecnología, de poder hacer empresa en el fondo, que es útil para el desarrollo de la actividad minera. Como decías tú, de nada sirve el metal si está metido en el subsuelo, digamos. Vale recién cuando lo extraigo y por eso la extracción es la que tiene mayor valor agregado. Nosotros decimos a veces tiene un valor agregado infinito porque de costar cero, ¿no es cierto?, pasa a costar algo. Y de ahí para adelante hablamos mucho de valor agregado, de la industrialización. En términos económicos al menos, cada vez se va agregando menos al valor. Ese es el verdadero valor y deberíamos ser súper fuertes y súper eficientes en poder trabajar esa parte, porque es la parte que nosotros podemos hacer mejor, es la contribución mayor que podemos hacer incluso en los tiempos de ahora, en donde el mundo nos va a pedir una serie de metales que están aquí, o sea, y están acá. Tenemos la naturaleza, tenemos la gente, tenemos una institucionalidad, gracias a Dios, que no se tocó a nivel constitucional el año pasado, y hoy día incluso podríamos aspirar a que se mejore un poco, y con eso echarle para adelante. Jorge, te quiero preguntar acerca del royalty. Que bueno, que ya está el impuesto, ¿cierto?, que se le cobra a la minería. ¿El royalty está bien pensado? ¿Quedaron contentos con la situación? Contentos no, pero lo que pasa es que royalty teníamos. ¿Sí? Se llamaba impuesto específico a la minería. Y se empieza a pagar en un límite muy inferior al que hoy día se legisló y eso se mantiene. Lo que pasa es que la última reforma de este tema, que partió, digamos, con una moción parlamentaria, pretendía aplicar un impuesto a las ventas, un porcentaje de las ventas que partió muy alto, partió, no sé, un 4% y terminó en un 1%. Pero además, lo que hizo fue, para ciertos niveles de producción, sobre 50.000 toneladas de cobre fino al año, duplicar las tasas prácticamente que se pagaban antes. Entonces,
hay hoy día una mayor contribución de la minería de mayor tamaño que es significativa. Sí. ¿Ah? Y lo que al final logramos ponernos de acuerdo fue en la utilidad de tener un tope absoluto de tributación. Ya. ¿Ah? De tributación de primera categoría, tributación del global complementario, tributación del impuesto adicional que pagan los accionistas de esta compañía. Y con eso logramos tener un límite, digamos, para la tributación que se estaba estudiando, digamos, para este impuesto. Pero ese tope superior nos dejó de todas maneras en una situación todavía deben ser un par de puntos sobre, digamos, nuestros competidores internacionales. ¿Ah? Y eso a nosotros nos preocupa porque Chile va a competir y siempre está compitiendo, digamos, con otros países para recibir inversiones en inversiones, en minería. Y por lo tanto, esto puede de alguna manera hacer que ciertas decisiones de inversiones, sobre todo aquellas que son más difíciles, proyectos con menos margen, se vayan a otros países. Y lo que nosotros necesitamos es que se queden y que vengan. Y que podamos producir todo el cobre posible. O sea, si eso es lo que hay que entender. O sea, con 6 millones, 10 millones de toneladas al año 2040 adicionales de demanda, lo que tenemos que hacer nosotros es responder a eso de alguna manera. Y eso va a requerir inversiones. Y los medios locales no son suficientes para eso. Entonces, creo que eso es lo que fundamenta nuestra preocupación. ¿Ah? Sí. No le estamos cuidando necesariamente el negocio a ninguna compañía en particular, pero los hay que darle los ven incentivos eso. También necesarios, obvio, para que no se vayan. Así es. O sea, lo que pasa es que además a nosotros nos preocupa de que estos incrementos de impuestos además significa de alguna manera cambiarle la regla del juego a las inversiones que ya están. Exacto. Entonces eso también le resta al país un activo que tenía, ¿no es cierto? Que era este activo de mantener las condiciones, una estabilidad de las condiciones en largo plazo, entendiendo que el negocio minero es de largo plazo. Y eso de alguna manera podríamos pagar un precio, digamos, a futuro. Ojalá que no. Nosotros vamos a estar monitoreando la situación, estamos en contacto con las empresas, las mismas empresas van a ir informando cómo es su tributación a partir de este nuevo impuesto, pero no cabe duda de que no fue la situación óptima. Reconocemos sí de que era bueno cerrar el tema, porque mientras se tuviera abierto era más incertidumbre todavía. Claro, no se iba a poder avanzar. Exactamente, entonces ese es el mérito que tuvo, cerrar de una vez la discusión. ¿Ah? Ahora, la mediana minería, ¿cuál es el mayor problema que tiene hoy en día? La mediana minería, bueno, primero tiene un problema de definición, de caracterización, podríamos decir. Porque cuando se habla de mediana minería, uno diría está entre la grande y la pequeña. Claro. Pero resulta que la pequeña, que nosotros consideramos para algunos casos, como es el tema ambiental, hasta 5.000 toneladas de mineral, de roca, al mes, de producción, hasta 50.000 toneladas de cobre fino de producción para la gran minería para efecto del royalty, hay una gama de empresas ahí que es inmensa. Entonces, nosotros acabamos de sacar en Sonami un estudio, entiendo que está en la página web de la Sonami, para caracterizar la mediana minería, ¿no es cierto? Y poder ver a qué sector nos estamos refiriendo. Pero en general es aquel sector que, no sé, produce mucho menos que la gran minería, pero en condiciones similares de tecnología, de técnicas de extracción, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un grupo de, no sé, 14 o unas pocas más empresas que nosotros hemos caracterizado. Y yo diría que el principal problema de esas empresas, ¿no es cierto?, es que están sometidas a las mismas normas de las empresas grandes, pero sin producir el impacto de las empresas grandes. ¿Ah? O sea, es súper poco justo, no es justo de hecho. Yo diría que no. Hay aspectos muy puntuales. Por ejemplo, un gran proyecto minero puede caracterizarse o puede definirse por los próximos 50 años, porque hay una exploración grande, saben qué nivel de recursos mineros, reservas tiene. En el caso de la pequeña minería, de la mediana minería, los proyectos parten con horizontes mucho más chicos.
y son suficientes para instalar una planta, una pequeña planta de beneficio mineral, etcétera, pero con el tiempo van explorando, a medida que se va explotando, van explorando y van agregando vida útil a sus proyectos. Sí. Cada 5 o 7 años, digamos. Y cada vez tienen que volver a entrar al sistema de evaluación ambiental. Y cada vez entonces se les piden nuevas cosas, Sí. se les va pidiendo. Entonces, versus un proyecto que entra una sola vez, ¿no es cierto? Esto les multiplica la dificultad. Y aparte de eso, bajo los mismos estándares que se les piden muchas veces a las grandes empresas. Yo creo que hay una desconexión ahí con la realidad, como hemos dicho, que valdría la pena arreglar, digamos, para poder darle más facilidad a esos proyectos. Esos proyectos pueden crecer rápidamente, pueden adaptarse rápidamente a nuevas condiciones, pueden tener mejoras en su producción, en sus procesos, pero necesitan ese respaldo de poder hacerlo sin tener que volver a entrar a un sistema que de por sí es engorroso, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay una labor muy importante. Pensemos nosotros que los grandes, los megaproyectos hoy día se han ido acabando, no hay grandes proyectos, digamos, por hacerse. Hay unos 2 o 3 proyectos. El resto va a ser solo proyectos de mediana minería que vamos a tener que facilitar, digamos, para que se hagan. Sí. ¿Ah? Y repartidos, digamos, en zonas muy locales, con una muy estrecha relación con las comunidades donde se asientan. En fin, tienen una serie de ventajas, tienen una serie de dificultades también, pero tendríamos que ser capaces de generar unas condiciones especiales para que se desarrollen. Sí, de hecho, eso te iba a preguntar, que tenía que ver con el tema del medio ambiente, porque de alguna manera, es evidente que los mayores conflictos que vive la minería para poder hacer un proyecto es el medio ambiente, y cómo la gente en el fondo, uno no sabe si es tan real el problema o todas las complicaciones y las trabas medioambientales que existen, si realmente ese proyecto va a generar ese impacto tan grande como te lo dicen algunos expertos, ¿cierto? Que te empiezan a decir que, no sé, las aguas, le va a pasar tal cosa, van a morir no sé cuántas especies de animales, etcétera, que esas cosas normalmente son de las que se hablan y se discuten. Pero el otro día estaba escuchando, de hecho, a Joaquín Lavín, que él hablaba también de las energías verdes y todo lo que es Chile, el potencial que tiene Chile, pero que nos hiciéramos cargo, que en el fondo, por ejemplo, decía que, no sé, que no se hizo un proyecto eólico porque pasaban las aves, no sé de qué tipo por ahí, y nadie pensó que quizás lo que debieran hacer era correr un poco no sé, las antenas que iban a poner a otro lado. Entonces que no llegan a ese punto, sino que es como que hay mucho bloqueo. Seguramente hay mucha ideología Claro. en esto, ¿no es cierto? Pero no cabe duda, mire, no cabe duda de que la minería es un sector que es complejo en términos de manejo del medio ambiente y de comunidad y qué sé yo, incide mucho, impacta. O sea, eso es innegable, ¿no es cierto? Pero la misma técnica, los procesos se pueden adaptar, hay formas de mitigar, hay formas de compensar. Siempre el sistema nuestro en Chile se pensó en que los impactos que no se pudieran evitar se pudieran compensar, se pudieran mitigar, pero no que los proyectos no se fueran a hacer. ¿Ah? De hace un tiempo estamos poniendo en discusión que los proyectos se hagan. Eso es algo que es nuevo, digamos, y que es peligroso. Y nosotros, yo creo que la técnica tiene como para hacer eso. Otra cosa es todo el papeleo que hay en torno a eso, o los trámites que hay, o las oportunidades que algunos grupos ven, ¿no es cierto?, en entorpecer los proyectos, porque eso genera prácticamente una industria. Es decir, hay muchos asesores, hay muchas personas interesadas en sacar una ventaja o en digamos, que las compensaciones sean exclusivamente monetarias. En fin, yo creo que es cierto, la comunidad tiene derecho a participar en el producto de los proyectos y eso así se ha ido reconociendo. El royalty tiene un componente importante de traspaso de los recursos hacia las distintas comunidades, regiones, municipalidades, ¿no es cierto? Hay los contratos actuales en el Salar de Atacama contemplan entregas de recursos directamente a las comunidades involucradas. Todo eso se puede hacer, pero no es lo único, digamos. ¿Ah? Yo creo que hay una forma de poder compatibilizar siempre el desarrollo, el crecimiento, el hecho de hacer los proyectos con el cuidado del medio ambiente, con una buena relación con
con las comunidades y que todos se beneficien. Lo importante aquí es que todos sepan cuáles son los impactos, y esos impactos queden bien controlados, bien manejados, bien compensados en su época o mitigados. ¿Ah? Y la parte laboral en cuanto a al minero, al trabajador minero, ¿cómo ha ido avanzando también en tecnología para que también no existan ciertas muertes seguido de mineros, que no pasen ese tipo de accidentes? ¿Cómo va en eso la tecnología en nuestro país con la minería? Yo diría que a nivel de relaciones laborales, la minería, igual que en otros aspectos, ha tenido una cierta posición de vanguardia, en el sentido de que ha sido capaz de poder conversar con sus trabajadores. Hay un alto nivel de sindicalización en la minería, especialmente en la minería grande, mediana, que hace que las conversaciones se puedan producir, y han sido muy productivas, han dado origen a jornadas especiales o excepcionales, digamos, para poder organizar bien el trabajo en las faenas mineras, no obstante que están alejadas del centro urbano o incluso alejadas de las regiones donde residen los trabajadores. La cantidad de trabajadores que se mueve desde distintas regiones a prestar servicios vía aérea o de varias formas es bastante significativa, producto de que se ha llegado a esos acuerdos. Los trabajadores tienen días seguidos de descanso, tienen buenas remuneraciones. En fin, yo creo que en ese sentido ha habido buenos acuerdos. Y en materia de seguridad, obviamente de que también ese diálogo ha producido mejoras en los niveles de seguridad. Yo destacaba en el discurso de la cena justamente que una cifra que se daba el otro día en la prensa: en los últimos 10 años hemos sido capaces de reducir en un 80% los accidentes fatales en minería. Obviamente que no es para que estemos satisfechos que haya uno solo, pero por lo menos es una baja. Desde el accidente de los 33, ¿no es cierto? Ahí cambiaron muchas cosas, se fue como un antes y un después, se cambiaron cosas, pero se hicieron cosas también, se puso los énfasis adecuados, ¿no es cierto? Nosotros en la Sonami hicimos una cosa que fue muy interesante, y fue recopilar la información de seguridad que se da a los organismos y poder reportarla mensualmente en forma anónima. Todas las empresas sabían cuál era su número, su letra, digamos, y podían compararse con otras empresas. Y eso hizo que aquellos que estaban más rezagados tomaran acción y se propusieran, digamos, llegar a los niveles de los mejor rankeados. Porque la verdad que no había ninguna razón para que no lo hicieran. Y eso ha tenido un mérito enorme, digamos, al interior de la industria. Bueno, en julio pasado firmamos nuevamente un compromiso junto con el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el servicio que se preocupa de la seguridad minera, algunas organizaciones sindicales, ¿no es cierto?, en torno a renovar el esfuerzo por el tema de seguridad. Y yo creo que eso se tiene que traducir en acciones concretas, y estamos permanentemente en eso. No tenemos que sentirnos ni satisfechos, ni dormirnos los laureles, digamos. La minería hoy día es el sector que tiene los índices de seguridad mejores. Tiene los índices de accidentabilidad más bajos de todos los sectores, incluido el comercio, los bancos, o sea, sectores que uno dice, oye, la gente, imposible que se accidente. Uno creería que pasa mucho más en la minería, claro. Y siendo una actividad que tiene sus riesgos naturalmente. Mucho riesgo, Entonces, eso habla de que hay una mentalidad, ¿no es cierto? Pero no podemos estar tranquilos. Yo creo que últimamente nos hemos dado cuenta de que hay que trabajar muy fuerte en las conductas, ¿no es cierto?, que se forman a través de hábitos, pero también se forman a través de la práctica, ¿no es cierto?, de las personas. Y conductualmente tenemos que generar cambios de cómo ver los riesgos, de poder identificarlos a tiempo, y eso se hace a nivel de los trabajadores, se hace a nivel de las personas que están permanentemente en contacto, digamos, con la actividad. Así que bueno, tenemos que encontrar la forma de hacer esos cambios y que permeen en todo el sector. Y finalmente, en el tema de seguridad, el gran desafío es que se vaya incorporando gente nueva todo el tiempo, y esa gente no venga con ese seteo, ¿no es cierto?, que tienen los trabajadores más antiguos en eso, que cuesta mucho lograrlo, y eso nos produce un desafío adicional. Lo mismo los contratistas, ¿no es cierto?, que son terceros que no están involucrados directamente, digamos, con las empresas,
pero que sí forman parte de todo el sistema productivo alrededor de la empresa y que tienen que meterse en la misma conducta, en la misma mentalidad. ¿Ah? En cuanto a la tecnología, y uno piensa, porque se ha visto también como estos proyectos también de inteligencia artificial en la misma minería, que ya no sea un minero el que está adentro, sino que se maneja incluso de otra parte, las grandes maquinarias. Eso va avanzando hacia ese lugar, porque para uno es impresionante mirar también el tamaño de la minería, es gigantesca. Entonces tú dices, ¿cómo se va a manejar sin que esté alguien ahí, sino que con inteligencia artificial? Bueno, eso hoy día se puede ver. O sea, hay un par de compañías que tienen sus centros de control en Santiago y tienen la faena en Antofagasta, en la segunda región, etc. O sea, eso hoy día existe y hay autonomía en los equipos y hay formas de monitoreo. Obviamente que hay labores que no se reemplazan fácilmente, pero tampoco se trata de reemplazar. No, yo creo que vamos derivando hacia otra forma de prestación de los servicios en la minería, ¿no es cierto? Asociados con la tecnología, asociados con esa inteligencia artificial, destinado además a algo que también nos debería preocupar. La productividad en materia de minería ha estado estancada durante muchos años. ¿Y eso puede ser debido a qué? Debido a que no productividad medida, digamos, como el rendimiento del esfuerzo de los trabajadores, digamos. ¿Ah? La tecnología asociada a los trabajadores a veces tiene un tope, ¿no es cierto? Sí. Y aparte de eso, cuando nosotros reducimos horas de trabajo o hacemos más complejo el tema de autorizaciones de jornadas de trabajo, etcétera, vamos de alguna manera afectando esa productividad. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. No quiere decir que esté mal que los trabajadores descansen más y qué sé yo, pero ha habido un cambio en eso. Y eso impone un cambio también en los métodos de trabajo, que tienen que adaptarse a eso. Entonces, esa adaptación no ha ido todo lo rápido que debiera ir, a lo mejor. Y pocas compañías lo han ido logrando. Ahora, como la presión por los costos es tan grande, digamos, estamos obligados a tener trabajos más productivos. Y la productividad a lo mejor de un robot, de una máquina automatizada, es mucho mayor que el de una persona haciendo el trabajo directamente, el trabajo físico y qué sé yo. No quiere decir que no tengamos personas siendo súper productivas a través de esos medios, mismo, pero no es lo mismo, es otra forma de trabajo. Y a medida que uno va descendiendo en la escala de tamaño de la empresa, eso es cada vez más cierto, porque todavía tenemos perforación manual, digamos, en algunas faenas de pequeña minería, y todo eso afecta. Entonces, hay que trabajar mucho y además ser capaces de poder permear o poder transmitir esas mejoras desde las empresas que lo han logrado mejor hacia otras, ¿no es cierto? Y que haya un buen intercambio de experiencias en ese sentido. Y las proyecciones con respecto al litio, ya para ir cerrando, Jorge, ¿cuáles son hoy día, después de estas conversaciones también que me imagino que permanentemente ustedes tienen, ¿no? La minería fundamental. Sí. Mira, yo creo que es lo que hablábamos al principio. Si la estrategia que hoy día se ha definido, la política en torno al litio, no considera bien el tema de los privados que tienen concesiones mineras con contenidos de litio, que puedan desarrollar ellos sus proyectos, la cosa no va a avanzar. Porque claramente la alternativa, y que es licitar, ¿no es cierto?, cuotas de litio para que terceros las desarrollen en lugares en donde ya hay concesionarios mineros, va a ser una cosa que va a dar origen solo a controversias, a contingencias y a juicios al final. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es aclarar un poco eso, dejarlo bien despejado, y una vez que se despeje podríamos tener algunos proyectos que se puedan desarrollar rápidamente. ¿Ah? Hoy día no estamos tarde. Viste que se ha dicho a veces que puede que sea, pero más vale tarde que nunca. ¿Ah? De todas maneras, sí. Lo que pasa es que si seguimos igual, eso no va a avanzar. Entonces, eso es lo que hay que entender, y no podemos esperar, digamos, a la tramitación de una ley que forme una empresa nacional del litio, etcétera, etcétera. Lo que hay que hacer es echar a andar los proyectos que se puedan echar a andar rápidamente. Y los que no, bueno, esperaremos las condiciones, eso ya depende de las empresas estatales. Sí. Pero si se trata de empresas privadas, yo veo que hay un montón de empresas, un montón, pero varias, que están
están esperando la oportunidad de echar a andar, y lo único que falta es ponerse de acuerdo, digamos, en cuál es la tajada que quiere el Estado, digamos, exacto, para poder... sí. para poder Pero interesante igual que finalmente igual se llegue a un acuerdo con eso para que no se pierda esta pasada. Debería llegarse, y la ley tiene los medios, o concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero se podrían entregar rápidamente y bastaría pactar las condiciones para que el tema se echara a andar. Si quieren condiciones similares a las que tienen Soquimich en el norte, qué sé yo, bueno, se puede llegar a algo parecido, proporcional, dependiendo de las situaciones de costo y qué sé yo que tienen estas otras explotaciones, por ejemplo en el Sanal de Maricunga. Pero se puede hacer, es cosa de tener la voluntad, y ojalá que haya esa apertura, porque no significa, como digo, que el Estado se retire o abandone absolutamente su pretensión de poder participar en el negocio del litio, pero sí dejar que se haga donde tiene que hacerse, que son los particulares, son los inversionistas, el emprendimiento privado que ha demostrado durante tantos años y tantas veces y que es funcionar la manera, claro, para las cosas más increíbles. Bueno, para esto también. Exactamente. Jorge Riesco, presidente de Sonami, te queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, ha sido un agrado. Igualmente.